¿Y el Fede cómo anda, el Fede ¿Cómo está el Cerebro? Fede? Oh, estoy contento por el tema que tenemos hoy, porque está copadísimo. Y bueno, y es el nuevo mundo del cannabis. O sea, qué tanto demoró en llegar esto a Sudamérica? Todo el tema de las extracciones y todo, así como lo O conocemos hoy. sea, Porque, por ejemplo, yo acá traje una información sobre las charas, que supuestamente son los orígenes del hashish, por sí, ejemplo. sí, sí, es lo primero del hombre. Es el primer. También cuando hablamos de extracciones, hablamos de extracciones con solvente y de extracciones sin solvente. Ok. Esto quiere decir que, bueno, por supuesto que las extracciones sin solvente, hablamos del charas, hablamos de el ice, el aitor, que es una extracción con hielo y agua, Con mallas, ¿verdad? y con mallas, sí, con mallas de, de filtrado, diferentes, diferentes mallas. Bueno, es algo similar a lo que hablabas tú del charas. Como que el charas es lo originario, sin solventes, y lo primero que el hombre conoció. Cuando hablamos del charas hablamos de la resina que queda en las manos cuando se frotan las flores. Se- en países que esto, que la planta es de ahí originaria y crece por las montañas ahí, en todos lados, la gente va caminando por ahí y bueno, frotan las flores y la resina que va quedando en las manos, amarronada o negra, digamos, es conocido como charas. Conocido en el mundo como charas, también es conocido como hash, el popular hash. Esa bola prensada o de toda la resina que quedó pegada a las manos. Inicialmente, ¿no? Claro. Como lo primero del hombre. Mirá, Después acá tengo una fotito entra. Ahí de va. cómo se ve. Para el que no sabe, esperen que no lo engrampé como tenía que engramparlo, tenía que engrampar al revés. Yo sabía que estaba cometiendo un error, pero no importa. Miren, aquí tengo una foto. De una. Las populares viboritas o bolitas de eso negruzco. Mirá, Que yo bueno, tengo. en España, por ejemplo, conocido como hash y se fuma con tabaco. Esas bolitas se desarman y se fuma mezclado con tabaco. Qué delicia. Mirá, tengo una imagen ahí para compartir. Voy a transmisión, ver transmisión. Ahí. Uy, Uy, está censurada. no es. Pero ahí se ve. A ver, en stream se debería verse. Claro, se ve todo excelente. Es muy buena la que transmitas así, amigo. Por Tucson. eso Ahí está, pensé que asco. original chara. Mm, perfecto. Imagínate caminando por las montañas del Tíbet y bueno, te vas haciendo tu propio chara ahí, vas Claro. frotando las flores y bueno, eso es lo original del hombre a nivel de extracciones, o sea, lo primero que conocimos. Y, y de alguna manera es para, por lo menos yo considero que es una forma muy pura, ¿no? De fumar el Sí, es cannabis una también. forma muy pura. Sí, sí, muy pura, arriba del 60% de concentraciones de THC seguro y de bueno, de CBD muchísimo más. Además de que no tenés ese el plus de la materia vegetal, ¿no? Que uno fuma cuando está fumando el cogollo, digamos, la flor de la planta, no sé. Sí, por supuesto. Sí, vamos a la pureza. La pureza máxima son las extracciones. Todo tipo de ellas y existen muchísimas. O sea, Bueno, no viste, dice muchísimas. Luquita. Siempre Luquita. extracciones con solventes, extracciones sin solventes. Ahora estamos hablando del charas, es una extracción claramente sin solventes. Sin solventes acá tenés. Solventes quiere decir volver soluble
los aceites o todo tipo de aceites, diluirlo en una sustancia. Ok. ¿Quieren que Acá les lea? estamos hablando del charas. Podemos hablar después del charas, podemos hablar del dry sieve, que ya es la forma mecánica que encontró el hombre de extraer el mismo polen que está pegado ahí en las manos. Que Eso nosotros- a las manos ahí ¿qué se pasaban? ¿Un cuchillito de one? No, Y ya no, armaban. lo haces así, lo desprendes así, como si fuera un caramelo. Yo Ah, mira. le hace que manicurado me ha costado un montón sacármelo de las manos así, boludo. Tipo, no he podido. Claro, Que porque ya es un no es una montón. gran cantidad. Ah, Porque ok. si es una gran cantidad, lo juntás mucho más fácil. Como si fuera chicle con chicle, ¿no? Digamos. Sí, sí, tal cual, Mirá. así. Acá tengo un poco de información. Que habla un poco A ver. sobre la alocación y demás. Dice: Charas, el hashish más antiguo del mundo. Establecer con exactitud una fecha sobre el origen del hashish es realmente difícil, pues no disponemos de fuentes escritas que citen explícitamente determinada zona o momento en el que se descubriera esta técnica. Uno de los textos más antiguos donde se cita el hashish proviene del siglo X en Persia, en un escrito donde Ibn Wasaya habla de los efectos de diversas sustancias sobre el cuerpo, una de ellas la resina de la planta de cannabis. No obstante, el autor no especifica de qué tipo de resina habla o de qué manera se consiguió, por lo que deberemos aplicar un poco de lógica deductiva para saberlo y para poder responder la pregunta: ¿cuál es la forma de hashish más antigua? Bueno, acá tipo habla un poco sobre la historia sobre el consumo de hashish, que creo que va un poco para Bueno. adelante, así que si querés. Sí, claro, yo venía, bueno, el charas es el más antiguo claramente por una cuestión eh, lógica de las personas, que lo primero que hacemos es tocar. Así que lo primero que hicimos fue ir y tocar la planta y bueno, generar ahí la extracción, darnos cuenta de todo lo que concibe, digamos. Y bueno, la segunda forma de extracción, de forma mecánica de ese mismo hash, generarlo de forma mecánica con una malla y bueno, el movimiento. Quedaría así, ¿verdad? Hablamos de dry sieve, exactamente eso. Eso lo que se hace luego es o prensarlo y tipo volverlo charas. No, esto no es. Es como, bueno, la forma también originaria, digamos, ¿no? Mucha procedencia de Oriente, ¿no es cierto? Las cosas acerca del Sí, cannabis. sí, enteramente de Oriente, de donde es originaria la planta. Claro. Sí, para nosotros, como que la planta en realidad, como vos comentaste en un momento más adelante, si bien ha crecido en todas partes del mundo, se ha traído mucho de allá hacia acá. Bien. Y Muchísimo. siguen, o sea, y se sigue trayendo, ¿no? Porque es donde la planta se sigue expresando en la naturaleza. Es como digamos, lo, lo nuevo está ahí. O sea, el humano no hace cosas nuevas, sino que las, las La descubre. las modifica en cierto modo. Lo que hace es la naturaleza. En cuanto a esto va que, por ejemplo, algo que está bueno aclarar, que bueno, que cuando hablamos del charas, en lugares donde la planta crece sola, no hay automáticas, o sea, sí hay automáticas, perdón, no hay feminizadas, quise decir, sino que bueno, es la planta macho y la planta hembra en la naturaleza. Entonces, claro, las flores que nosotros conocemos no son las mismas que esas, ¿no? O sea, porque nosotros conocemos la inflorescencia. La flor, todas las flores tienen semillas. O sea, nosotros fumamos inflorescencia.
no fumamos flores. Entiendo. ¿Cómo? Yo no. por Como ahí. que la inflorescencia es la flor sin polinizar. Ok. O sea, la tenemos un estrés controlado acá, como quien dice. Exacto. Mm, Porque desarrollamos genéticas para fumar flores. claro. También existen genéticas para extracciones, por supuesto, claramente, y es muy lógico que lo hagamos. Que producen más resina o concentraciones más puras de Sí, sí, dependiendo de, bueno, o más aceites, o más aceite. concentración también de aceites. Claro. Más, entonces, bueno, va por ahí como el camino, digamos. Y esas flores, eh, hablo del charas que se recolecta, es como a gran escala, ¿me explico? O sea, imagínate, no sé, varias hectáreas donde crece naturalmente, los campesinos de ahí lo cuidan, muchas veces lo siembran también, por supuesto, y bueno, y después recogen y hacen el charas y el dry, por supuesto, el dry sieve que veías, que ellos son los pioneros en eso. ¿Querés Y comentar? luego de eso inventaron una técnica, o sea, dentro de la misma técnica, ¿no? Eh, con estática. Entonces lo que generan es poder separar de una con unos simples metales, así, pasándolo. Lo que hacen es obtener que separar las cabezas de los tricomas Mira. de el tronco, digamos, de los tricomas. Cuando hablamos mecánicamente hablamos de una instrumentaria y no de mecánica en cuanto a eso, máquinas con Sí, sí, combustible, con sí, ese, sí. claro. No, 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 no. Hablamos mecánica humana. Mecánica análoga, como quien dice. Sí, sí, análoga, análoga, completamente análoga. Y milenaria, ¿no? Por supuesto. Entonces lo que ellos hacen es, bueno, separan la mejor calidad o la máxima concentración de otra, de la que debería de segunda, por así decir. De Separan esto se para mecánicamente Eso básicamente. es lo que separa. la cabeza de la cabeza de los tricomas del tronco, que la cabeza de los tricomas es donde está la máxima concentración de... Cuando hablamos de los tricomas hablamos de cada una de esas glándulas, ¿no? Que se generan y por donde se exuda el THC o los aceites, el CBD, el CBG, todos. Dependiendo de las concentraciones que tenga esa planta, va a ser mayor de THC, de CBD, de CBG, de CBC, de que sea. O sea, de cualquiera de los componentes activos del cannabis. Claro. Entonces, cuando hablamos de extracciones, hablamos de maximizar la concentración, digamos, de lo que buscamos. THC, CBD, Yo tengo una pregunta, ¿no? etc. ¿Cómo les llegó esa información a ellos, no? O sea, en el sentido de... ¿Cómo en el momento se dieron cuenta de que así podían... Milenaria, amigo. Por eso te digo, Milenaria. me llama mucho la atención. Milenaria, no hay un momento. Si la planta está ahí desde antes que el hombre. Claro. No es que el hombre se despierta y hay nuevas, nuevas especies. ¿Por qué no hay nuevas especies? ¿Me explico? ¿Por qué no hay nuevas plantas? Tampoco lo hay. O sea, o no tenemos información, o no la habíamos descubierto, o como sea. Claro. Pero como que no hay una evolución en eso. Ellos sabían que siempre se supo que era el tricoma, claro. Que- Claro, como que siempre se supo que era eso. Chao. Mm. No había microscopio, pero se sabía. Sí, y no sabemos, pero tal, la cosa es que como que ese conocimiento es milenario y es autóctono de ese lugar. Y bueno, después podemos seguir con otro tipo de extracción que es con agua y hielo, que se llama Isolator. Básicamente es hielo en una especie de lavarropas
con con la materia prima, digamos, con flores, con restos de manicura, con flores verdes. Actualmente se está popularizando mucho, que eso se llama live, le llaman como flores vivas, ¿viste? Sería resina viva eso. Eh, Flores cortadas recién de la planta y bueno, directo a esa técnica con hielo. Y también lo que hace es, por supuesto, sacar únicamente los aceites o los tricomas, únicamente los tricomas. Entonces, mediante esta técnica bueno, de hielo y las flores, se genera ahí una especie de filtros con mallas de diferentes tamaños, de un tamaño, por supuesto, de micras, hablamos, y bueno, hice 120 micras, 90 micras, 70 micras, bueno, para abajo, y ahí, cuando se saca el agua y el hielo, lo que genera el hielo es quebrar los tricomas y separarlos de la materia prima. Entonces se filtra todo y se va pasando malla por malla, digamos, con agua. Y bueno, y lo que se obtiene es algo similar al dry, pero con una textura completamente diferente y con una pureza mucho más grande, porque únicamente quedan los tricomas. Hablamos que el THC o cualquiera de los aceites no es soluble en agua, entonces se separa. Claro. Y lo que se obtiene es algo similar a eso, de una calidad muy alta, Mayor. mucho mayor, sí. En mi experiencia, ¿no? También hay, por supuesto que hay charas y hash muy puro y muy bueno. Pero como que es otro tipo de extracción y es diferente, muy diferente. Y Dependiendo. esa es la que hacen con frío, perdóname, sería. Eso sería. Oh. Ok. Tuki. Po. El famoso. Pero sacalo de ahí, mirá, sacalo de ahí y bajá, mirá. Por ejemplo, esta azul que hay, mirá, viste que había una foto, esta que parece un lavarropas, Este. ese azul, ese es una máquina para extraer. O Uy. sea, Ah, no te deja ver lo que es botón. Ahí tenés otra. ahí hay otra, está. Tucson. ¿Viste? No, exactamente eso. Es ahí metes el hielo y eso lo mezclas como si fuera un lavarropas. Entonces esa fricción y el frío, luego abrís una canilla donde sale todo el líquido que está ahí y ese líquido es pasado por mallas, por diferentes mallas. Que las mallas estaban ahí, también se veían. Sí, que Ahí, mirá. a Ahí ese se ven costadito. esas, claro. Ahí están. Ahí va, tum, todas las mallas, cada una de ellas, bueno, ¿viste? Ahí tenés una. Lo estarían secando ahí, ¿no? ¿Cómo? Sí, porque sale mojado del agua. También se somete a. Bueno, puede ser al aire libre, o sea, o puede ser también en un congelador. Porque el agua se separa automáticamente de los aceites. Siempre con los métodos nuevos que van apareciendo, siempre estamos buscando mayor nivel de pureza. Sí, sí, por supuesto. Mayor concentraciones también de aceites. Los hay usuarios que buscan más propiedades organolépticas que concentración, o es como un hábito general buscar la concentración en sí, es un denominador para todo lo demás. Es decir, Sí, no, es un denominador para todo lo demás porque claro, los aceites están compuestos por un montón de cosas. Por ejemplo, lo que le da el sabor y el olor son los terpenos y cuanto mayor concentración de terpenos, mayor olor y mayor sabor va a tener esa extracción o bueno, esa flor. yo tengo recuerdos de la primera vez que fumé un rosin, que no, era como que
Hasta ese momento sentía que nunca había olido posta el cannabis como tal. Va, El mismo que claro, desprende el el aroma olor, claro. es otro tipo de Ese aroma. olor, ese sabor. Es otro tipo de aroma, es cierto. Una Es piña como de ahora. diferente. Pa, sí, es otra cosa, es otra cosa. Es extraño igual porque yo creo que también el hecho de que la materia vegetal debe afectar lo suyo en cuanto a eso, ¿viste? En cuanto al porque es como, por lo menos en mi experiencia, fue como fue como más intenso, pero bastante más despierto, ¿viste? Era como un poco más cerebral. Más No, concentrado, mucho más una concentración más grande, mucho más grande, arriba del 60%. Cualquier tipo de extracción. Bueno, ya hablamos de tres tipos de extracciones que son sin solvente. que saber un poquito tipo sobre el VHO y resto de las Sí, eso ya sería entrar solventes. a las extracciones con solventes. ¿Tenemos algunas extracciones más insolventes? Sin solventes, y se conocen varias denominaciones, por ejemplo, ¿viste? Como cuando hablamos de charas, también hablamos de hash, y como que técnicamente son, eh, se refiere a terminología, o sea, a cosas diferentes, por ejemplo, o sea, con nombres diferentes se refiere a lo mismo, entonces como que hay un poco de confusión en todo ese aspecto, ¿viste? Ok. Eh, Después con respecto a las extracciones con hielo ya está un poco más claro, digamos, bueno, en qué deriva y bueno, y qué se obtiene también ahí, ¿no? Si hablamos bueno, de la extracción sin solvente que tenemos, es, bueno, el rosin, como me decías vos, que bueno, que sería la última diferente, digamos, o sea, eh, diferente método Claro. y de una gran eficacia también, en las cuales también se puede extraer las tres extracciones que hablamos antes. ¿Me siguieron con ese concepto? Claro. O sea, Sí, sí. sacarías de una extracción, la extracción contendría todas las demás o podrías usar una extracción para hacer rosin. Quiero aclarar Puedo porque... usar puedo hacer una extracción para hacer rosin. Ah, wow. O sea, puedo agarrar el charas y hacer rosin, puedo agarrar el isolator y hacer rosin, puedo agarrar el hash y hacer rosin, Qué galletita que te queda de eso, ¿no? puedo agarrar el dry sieve y hacer rosin. Es más, en las categorías de copas canábicas, bueno, debería existir sí, por ejemplo, una para, existe, ¿no? Una para las copas de rosin, ¿no? Hablamos, una es con, Me voy a abrigar que me estoy cagando de frío, perdón. Dale, tranquilo. para una un tipo de categoría es para extracciones, digamos, de hash y otra para extracción de flores. Entiendo. ¿Querés profundizar un poquito en lo que es el hacer el rosin? Lo que es hacer el rosin, les puedo contar de qué se trata, ¿no? Que básicamente es una prensa hidráulica con dos placas de acero que se calientan a determinada temperatura y lo que hace es apretar y por presión y por calor se extrae el aceite. Eso, Así de sencillo. así de sencillo. Ahora cuando venga el Nico nos puede mostrar ahí ¿Cómo sería? nos puede ilustrar cómo sería, ¿no? Pero básicamente es eso, una extracción con calor y presión. Yo tengo una pregunta en referencia a eso. Porque, o sea, la experiencia que yo tuve cuando hicimos rosin con un colega fue que, hoy día obviamente por la tecnología que manejamos, tenemos prensas ya con su temperatura, con su regulación, con su panel digital, lo cual permite una facilidad distinta, ¿no? A la hora de si yo elijo tal temperatura, ya sé más o menos el proceso. Pero Sí, sí, por supuesto. antes de esto, ¿cómo se hacía? O sea, ¿se hacía antes de esto? ¿Antes que se inventara esto? ¿A mano, como quien dice? ¿De forma análoga? Y, o sea, en cierto modo, puede que sí, con algunos métodos. O sea, me lo imagino, ¿no? No sé la información Por que tengamos al ejemplo, respecto.
El método de los dos cuchillos, no sé si lo conocen. No, no tenía ni idea de eso. Los dos Se calientan dos no, cuchillos. dos cuchillos a rojo vivo y se acercan bueno, al charas, a lo que sea, al hash, se acercan y se hace. Y ahí lo fumás, sin fuego. Al toque, claro. Empezaría a levantar ese vaporcito y vos. ¿Es eso que hacen que lo ponen en un vaso? Lo calientan. Algo similar. Algo Sí, similar, sí, algo sí. similar, ¿no? Sí, algo similar. Sí, sí, Algo similar. algo Ok. muy similar. Ahí está, el Nero vino full preparado para el combate. Tienes que estar frío de Mira, verdad. Yo estoy por ponerme la estufa que tengo acá porque no puedo más, boludo. Tengo los pies que no lo siento. No. Y el Fede con la ventana abierta. Sí, yo estoy con la ventana abierta acá, tranquilo. Psicópata. Estamos en otro, Eh, estamos en otro canal. Un Rosin, ahí está, mira, ahí tenemos Rosin. Ahí va, vamos arriba. A ver, voy a ver esa transmisión. Ahí tenemos Rosin para que lo voy a agrandar. Tú que para que la gente lo vea. Ahí está. Vamos arriba. Bueno, ahí va la prensa, por ejemplo. Podés mostrar. Así quedaría. A ver si encontramos una prensa. Sí, ahí había una. Ponele Rosin. ¿Esto? Ponele Rosin Más prensa. arriba. No, No. ponele. Más arriba había una. A la izquierda, mira, a la izquierda No, de todo. no. Esa es una. Ahí, perfecto, eso. De eso se trata. ¿Ves ahí? Ahí se pondrían las flores o, bueno, todas las extracciones que mencionábamos antes. Y bueno, por presión y por calor se extrae el aceite, los aceites. Eso que vieron al principio que era un papel es porque obviamente para que no se queme la materia prima que se va a utilizar se coloca un Sí, papel especial. para poder recogerla, juntarla también. Además, tal cual. Imagínate si te queda todas las placas ahí de metal, de mena. Ya, Sí, por supuesto. A todos les pasó. A todos les pasó así que nos pasó en el principio a nosotros que no le calculamos el tamaño que tenía que tener el papel, porque no sabíamos. Y sí, nos pasó un poco eso. A todos les pasó. Estuvo bastante de menos, lo ha quemado también. Bueno, hablamos de la gran extracción, ¿no? Sin solvente. Calor y presión únicamente. Es un caramelito. Bueno, viste, eso que ves ahí, por ejemplo, claramente es una pisada de un isolator o de un hash. Está o muy de un claro, drive. está muy clarita esa extracción. Sí, muy clarito, muy puro y también como mucha cantidad, ¿no? Mucha cantidad. Es decir, bueno, algo, También cuando hablamos de extracciones hablamos de, bueno, del índice o del porcentaje de, de retorno que pueda haber. Cuando hay me que ver refiero- igual también el tamaño de la foto. Porque puede aparentar más. No, sí, que puede aparentar más, sí, pero es por bastante, el tipo de extracción, es bastante. ¿viste? Lo que yo veo es como eso. Pero te queda un Está. poco a los alrededores y es un poquito a los alrededores que vos vas sacando. Es tipo, es como todo un chocolate que quedó. Háganme caso, vos. En pila, ¿no? Tuki tuki. Vos, Pa, esos que están claritos, madre mía. Wow. Delicioso, para que no ha probado es una experiencia. Si Sí, tienen ahí un vamos. grow shop o club de confianza que produzcan y te dan acceso, es una muy buena experiencia. La verdad. El poder fumar la extracción. En nuestro caso usamos un bong con hielo. Pero sé que también hay gente que lo pone en el mismo. Se arma sí. una marihuana y se lo pone al Sí, ojillo. se Ahí puede está. consumir así, se puede consumir en vaporizadores, se Exactamente. puede consumir en comida. Lo importante de todo esto es la concentración de aceites que se puede lograr y lo preciso que puede ser para una dosis. ¿Qué onda eso a la hora de dosificar, por ejemplo, una extracción? Tenés que conocer la materia prima con la que estás trabajando ya de por sí, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y también cuando hablamos de extracciones, lo que decía antes era el retorno que podemos obtener. O sea, si tenemos determinada materia prima.
O sea, si tenemos, no sé, determinadas flores, qué retorno podemos obtener, dependiendo de la extracción, pero dependiendo también de la calidad de lo que yo tenga. Con retorno estamos hablando de lo que sería la cantidad de extracción, Yo, ¿verdad? Que nosotros... claro, si yo tengo 10 gramos de flores, ¿cuánto obtengo de isolator? ¿O cuánto obtengo de charas? ¿O cuánto obtengo de cualquier tipo de extracción? Esto por lo general es algo que hacen mismo los cultivadores, ¿no es cierto? Por la cantidad de materia prima que tenés que utilizar, ¿o no? ¿Cómo? Que por lo general las extracciones en sí tienden a hacerlas más aquellos que cultivan, ¿no es cierto? Por la cantidad Sí, de materia sí, prima que te consumen sí, realizar. por supuesto, por supuesto. Y también por el aprovechamiento de dicha materia prima, ¿no? Que si hablamos de extracciones, también hablamos de manicura y hablamos por supuesto también hablamos de obtener la máxima pureza y la máxima calidad, por supuesto que eh, va a ser mucho mejor nuestro retorno, como hablaba, cuanto mejor sea nuestra Claro. materia prima. Pero se puede hacer con manicura, lo originario que nosotros conocemos, nosotros de nuestro lado en Oriente conocen otra parte, nosotros lo primero que conocimos fue como, bueno, aprovechar la manicura para hacer charas. Pero aprovechar la manicura, nos fumábamos las flores. Claro. Como que ese viaje de, bueno, ahora usamos las flores es bastante nuevo. O sea, quizás me van a criticar por esto. O sea, me van a criticar, no, o sea, es bastante new school, por así decirlo, ¿viste? Ajá. Es como una nueva ola. Ok. Algo así, para que quede claro como una metáfora, ¿viste? De lo que sería. Claro, es una nueva, si bien siempre existió, es una nueva ola. Claro, por supuesto, por la calidad que se puede obtener, sin dudas, y por la pureza y por la precisión. Claro que antes de repente las herramientas no eran las mejores en comparación ahora para conseguir Por esto. supuesto, sí, sí, por supuesto, para poder obtener algo de primera calidad. Y que eso, como le decía, se puede volcar de diferentes formas, ¿no? ¿En qué sentido? Y en el sentido de que se puede utilizar esa extracción se puede utilizar para hacer Ah, claro, aceites, para comida, para exactamente. consumo, para comida, Bien. para fumar, Inde- para hacer vaporizadores, para, eh, no sé, Llamale para hacer H, sí, 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 cápsulas, sí. para hacer cápsulas, para hacer comestibles. Pienso, ¿no? De por sí lo difícil que es de repente calcular la dosis a una manteca para cocinar, por ejemplo. ¿Cómo se debe dosificar una extracción a la hora de cocinar, ¿no? ¿Qué cosa? Porque te pasas un Y por eso poco y... mismo sí, por eso mismo es importante conocer con lo que con la materia prima que se trabaja, obviamente. Claro. Claro. Sí, sí, no, olvídate, estás así. Te tira a dormir No, y... no, Tuki. Bueno, estás una semana ido. Se van a re loco. ah, Es que yo, o sea, una vez cuando hicimos un edible, el Coco, esto te lo puede contar el Coco, Nico. Hizo un edible, el Coquito, un amigo, hizo unos brownies y le puso casi que el doble más de lo que tendría que poner en los brownies de él. Una chapa, ¿verdad? Lo que calculaba para su manteca, pasó una chapa de brownie. Le puso un poco más del doble. Y fue otro tipo de experiencia. Y dijimos, está, de más, pero no lo repitamos. Claro, no lo volvamos a hacer. ¿Viste? Porque está, fue. hablamos de eso, de precisión, de concentración, Fíjate que de, éramos. las extracciones son lo mejor que descubrimos, o sea, Sí, chicos, no le usan el lavarropa a su familia en la casa. Ojo, no es el mismo lavarropa. no se puede. No lo haga en casa. No lo hagan, no le pongan hielo No, a la ropa con una bolsa de cogollo Claro. adentro. necesitas ese lavarropa. Ese Es que, lavarropa mirá, también mirá, te es la cuento. nueva escuela también. La Ese lavarropa es vuelta. la nueva escuela. Yo le mostré como algo más conceptual para que Ah, sí, sí.
Se entiende, Para ¿no? que, o no, se hace con un remo y una tarrina, y fue. Es que te iba a decir que la única vez que yo hice iHash, que hice con un colega que me enseñó, me fue bastante mal porque, claro, usamos un balde grande y usamos las mallas, que el que tenía las mallas, pero no tenía este instrumento neumático, vamos a decirle, ¿no? Entonces fue a hielo, agua y un cucharón de cocina de madera largo y no fue tanta la cantidad que pudimos sacar. Sí, Obviamente. fue muy delicioso, la verdad que estuvo increíble. O sea, el aroma de eso era otra cosa, pero Y otra literal, cosa, una tuvimos mucho tiempo, mucho hielo, un montón de laburo y sacamos tipo nada, re poquito, así, tipo. claro. Con la máquina es otra cosa, ¿no? Tipo, Y Sí, por supuesto, es como, bueno, como mejorar, evidentemente, maximizar pasamos del la caballo a la rueda. eficiencia, la eficiencia, obviamente. Qué bien. Y bueno, también después podemos hablar de las extracciones con solventes. Hagámosle. Ahí hablamos de, bueno, de las extracciones eh, con una sustancia que disuelva los tricomas también y los extraigamos por otra parte. Técnicamente es eso y existen varias. ¿Cuándo tenés idea de cuándo empezamos con esto? En el sentido de en qué momento se incorpora o cuál es la necesidad que lleva a incorporar un sistema más químico para la extracción La eficiencia, más eficiente. sí, sí, la eficiencia, la calidad, Ok. O sea, obviamente. al margen de tener un solvente, ahora por lo que nos vas a pasar a explicar, tendría hasta más calidad. Uno pensaría que sería más puro así, pero con un solvente se puede alcanzar una extracción más concentrada. Sí, sí, sí. claro, Sí, más concentrada. El solvente más común es el alcohol. Ok. Eh, la extracción más común que existe es el RSO. RSO. Rick Oil Simpson. El nombre del muchacho que Rick, descubrió esto. sí, exactamente eso. Rick Simpson Oil. Poné extracción. Te salió de RSO. todo. Te salió de todo. Extracción. RSO. RSO extracción. Rick y hay un Simpson tanque, Oil. un bondi, un tanque. Ahí está. RSO. Ahí estamos mostrando un poco el proceso. Ahí se ve que es maquinaria, ¿no? Para hacerlo. Sí, ahí ya hay maquinaria. Pero Mirá, bueno, mirá, lo más común, ¿no? Subí, mirá. la foto es esto. Eso, un tarrito con alcohol. Perfecto. Así. El pollo adentro. Ahí está alcohol y el aceite ya. Ok. ¿Y qué es? Porque lo que se hace es, bueno, lo que se hace es esto. Les explico ahí cómo es. A ver qué pusiste, subí un poco. ¿Un solito tengo? RSO extracción. Sí, te lo pongo en inglés, extraction. ¿Ves? Mira acá. Bueno, técnicamente es el alcohol se usa como solvente y lo que se hace es sumergir la materia prima en el alcohol y el alcohol lo que va a hacer es disolver los tricomas y luego lo que vamos a hacer es filtrar y separar la materia prima del alcohol y ese alcohol lo vamos a someter a calor, lo vamos a evaporar y lo que quede son nuestros tricomas. Mira. Tremendo proceso. ¿Me seguiste? Sí. No te preocupes. Ya está. Ahí hay toda tremenda maquinaria. Poné Rick Simpson Oil. A ver. A ver, le pongo manual. No, maquinaria, full. No sé dónde estás buscando, Nico, pero No, en internet. en internet. Está. Acero. No, poné. Está eso. Solo. Mirá, ¿viste estas?
la que se ve como una olla ahí, Pirex o algo así. Ahí está. No, a la derecha. Esa. O la de al lado también. Esa, ¿viste? Eso sería como ahí ya se está sometiendo a calor. O sea, Ok. el alcohol que ya contiene nuestro tricomas es sometido a calor, se evapora el alcohol y lo que queda es nuestro aceite. ¿Me siguieron? Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo más o menos se deja ahí el producto del alcohol en un principio? ¿Cómo? El producto, Claro, o sea, o sea, ¿cuánto tiempo se la dejaría? materia prima, digamos. Claro, la materia prima. La materia prima primero se sumerge en el alcohol Ok, y y el eso, por ejemplo, alcohol se 24 filtra la materia prima y el alcohol ya queda, nuestro aceite queda incorporado en el alcohol. claro. Yo lo que quiero saber, o sea, la pregunta en sí es, ¿el alcohol puede absorber, por así decirlo, el tricoma? Sí, eh, puede disolver. ahí está, lo disuelve, por eso no es como la manteca que lo incorpora, sino que lo disuelve y Lo está por disuelve. separado. O sea, Exacto, microscópicamente estaría por separado, ¿no? Si bien uno no se da cuenta de la visión, ahí está. exactamente eso. Esa era la duda mía. O sea que vos con una pequeña cantidad de alcohol podrías disolver muchísima cantidad de cannabis. O sea, no necesitas mucha cantidad de alcohol. O sea, de tricomas, perdón. ¿Cómo? No entendí. Claro que vos con poquito alcohol podés disolver mucho. Sí, eh, sí, sí, tricoma. una gran concentración, sí, sin duda. Sin Esa era duda, la duda. sí, Yo sin quería duda. saber qué tanto alcohol se necesita. Incluso, bueno, como decía, hablamos de nuevo, lo explico de nuevo, el RCO, Rick Simpson Oil, eh, es un... él se curó su propio cáncer, Ok. por eso descubrió esta extracción y bueno, se popularizó mundialmente. Grosso. Entonces, bueno, lo que se hace es sumergimos la materia prima en alcohol, el alcohol disuelve los tricomas, Oli. lo que hacemos es, a ese alcohol lo evaporamos y lo que obtenemos es nuestra extracción, nuestro aceite. Clarísimo, fácil, cualquiera lo puede hacer en su casa. Sí. ¿Y qué tan invasivo es para el tricoma en sí el alcohol? Nada, cero, porque... Pero Ok, el aceite y el alcohol no se mezclan. claro. Ok. Ah, puse la patita a la estufa porque... ¿Está loco? Y es como la primera extracción con solvente que conocemos, por así decir, o que conoció el humano, según en mi escala, ¿no? Ok. Claro. Y bueno, muy interesante, ¿no? De ahí aparecieron los goteros, de ahí se popularizó el uso del aceite, ¿no? Mucha medicina También aparte de esto, ¿eh? luego se cuestionó un poco por el tema de, de que es una extracción violenta en cierto modo, porque hay una evaporación donde se emiten gases Claro. y bueno, y un montón. Y si hablamos de procesos caseros, como que bueno, esa es parte de la excusa, por así decirlo, de bueno, de no, que hay que hacer maquinaria y hay que crear, bueno, que era negativo, ¿no? Bueno, pero por otro modo, la persona que lo descubrió se curó su propio cáncer con ese aceite. Claro. Entonces, bueno, es como, bueno, una espada de doble punta, es raro. Una moneda. Así que está muy diversificada el movimiento en cuanto a esto.
¿no? Sí, sí. ¿Y eso qué es por puritanismo, como quien dice? O sea, esto es bajo tu criterio, ¿no? Tu criterio. O sea, decís que es por algo de puritanismo, es decir, pureza de la flor, nada de cosas químicas. O es una cuestión de, capaz que, de ignorancia en el sentido de que quizás sea algo más eficiente y no se quiere aceptar. No, yo creo que va mucho con el uso y la responsabilidad, más que nada, ¿viste? Ok, Porque, bueno, si vos elaborás tu propia medicina, tendrás los cuidados correspondientes. Es una extracción violenta, sí, pero se obtiene una pureza muy elevada también, Claro. de forma casera, que por eso también sin, sin mucha maquinaria. entiendo. Y a partir de esta extracción como que bueno, se desarrolló y de este cuestionamiento también se desarrollaron otras a través de esto, de la maquinaria industrial ya. Claro. Claro. A ver, voy a ordenar un poquito esto. ¿Y qué otra, por ejemplo, Y bueno, el RCO es la primera, la segunda el BHO, como había nombrado el Fede hace rato, que BHO es Butan Oil, o Ahí va, sea, Tuki. una extracción con gas butano. ok. Y ahí el Y gas también funciona de la misma manera, por ejemplo, que el alcohol, no es invasivo. de la misma manera que el alcohol. Ok, O sea, no daña los tricomas, ni lo lo que sí, modifica. ni los modifica ni nada, sino que lo que hace es, bueno, separarlos. Lo que se hace, bueno, se somete la materia prima con el gas y lo que hace el gas es barrer los tricomas y ese gas luego es filtrado y ahí se obtiene la extracción. Por supuesto que, bueno, existen procesos, ¿no? Donde, bueno, donde se terminan de barrer cualquier tipo de residuo que pueda haber quedado en esa extracción, o en un horno de purgado. O sea, ya precisarías más Maquinaria, maquinaria para hacer esto. maquinaria industrial, sí, hablamos de una máquina. ¿Viste la que pusiste? Hoy pusiste una máquina ahí, Nico, que no tenía nada que ver con qué era, con el RO, sino con algo de eso. El Ahí RCO. está, ahí va, esa misma que tocaste ahí es, esa ¿Qué misma. es eso, boludo? What? Exactamente eso. ¿Qué tan peligroso es? Porque yo he escuchado unos rumores como que hay gente Muy que ha tenido peligroso. accidentes, que ha tenido accidentes haciendo Muy esto. peligroso. Wow. Explota una válvula y te mata, boludo, Uy, te corta, no sé, el cuello. Estamos hablando de presión, estamos hablando de gas, presión, claro. Un Y cargador. cargador de DAC. gas, presión y calor. Claro. Yo podría contarles cómo son los procesos y demás, pero o sea, no me interesa, o sea, ahondar en ese tema, ¿no? Ok. Bien, Y también es parte de, bueno, del conocimiento personal y demás, ¿no? Como que generalmente ese tipo de cosas se transmiten, pero no libremente, y me parece perfecto porque es parte del trabajo de cada uno. bien. Y una pregunta como para salir y no del tema. ¿Esto a nivel justamente medicinal o a nivel estatal, es utilizado este método para sacar, o sea, a nivel empresarial, por así decirlo, para sacar este material? No, Legalmente no, legalmente no es utilizado, está. Esa es la pregunta, perfecto. no. Ya está. Legalmente no existe esa regularización en nuestro Ok, país.
Claro. No, no, en nuestro país o medio en general, no era tan... Pero en Ah, general, ok, ok, ok. en general. Y esto se ve Pasa que, a... claro, o sea, todo lo que es a presión, mismo las ollas a presión, literal, de cocina hoy en día, no, no sé qué tan regularizadas están, o sea. No, no, ni idea. Yo lo que sé que, bueno, que es presión y calor, lo que les puedo Use, decir. use Les bajo su puedo propio explicar, riesgo. técnicamente son dos tanques o un tanque de donde está el gas y ese gas pasa por el tubo y el gas pasa en forma, por supuesto, gaseosa y cuando sale, sale en forma líquida. Oh, ok. Claro. Ok. Y otro tipo de extracción, ya que me parece perfecto que no quieras profundizar. VHO y CO2, extracciones de CO2, una máquina muy similar a esa, pero utiliza gas carbono. Este, Claro, sí. este. Tucson. Ahí está. Ahí está. Acá tenemos más o menos así, básicamente como es. Esta máquina es muy popular en la industria alimenticia. Alimenticio. Sí, 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 la mayoría de los extractos y demás se hacen con ese tipo de máquinas. Ok. Extracciones de CO2, no sé, las esencias, todo ese tipo de cosas. Y esto entonces estaría más regularizado, o mejor dicho, estaría, o sea, estaría un poco más utilizado que el que el VHO. Mira, la, perdón, ¿qué preguntabas? Que No, poné CO2 extracto. Sí, pero mira, acá hay una página de CO2 extracción, un laboratorio. Ahí Entre, va, sí, perfecto. CO2 extraction supercritical process. super critical process, acá ahí está el estamos. proceso, cómo se extrae. Biomasa. Sí, sí. Biomasa, entra el gas por arriba, sale por abajo, pasa por el separador que separa el aceite y vuelve. Son como muchos filtros, ¿no? Claro, o sea, Sí, acá básicamente, son dos o tres cilindros donde uno está la materia prima, el otro es el que recoge el aceite y luego continúa a recuperar el gas. claro, o sea, Me explico, el acumulador este es un recuperador de gas para no perderlo. Oh, claro, wow. yo lo que entiendo es, por ejemplo, acá está, vamos a decir, el cogollo. Entra Sí, el gas, lo presiona, eso genera sí, que se sale extraiga por todo este abajo. aceite y entra acá. Acá se filtra el aceite, el espeso, como Sí, quien dice, y y ya se... sigue el gas. Y El el gas gas, exactamente, continúa, el gas y los líquidos que quedan ahí pasan a otro continúa. filtro para extraer todo lo que queda, básicamente. Para conservar el gas. Ah, ok, para conservar el gas. Claro, después, claro, acá el El acumulador. aceite solo queda en el medio. O sea que es súper eficiente. Sí, es súper eficiente y también lo que tiene que el CO2 es más caro que el gas butano, Ok. entonces eso también lleva a que la maquinaria se haya desarrollado de esa forma. Mira que esta máquina. Máquina de laboratorio. Sí, man. Bueno, como le decía, es muy utilizada en la industria alimenticia, alimentaria. Un montón de esencias y concentrados y todo eso se hacen con esa máquina, con la misma, ¿no? Ok. ¿Eso acá está visto? O sea, ¿es algo que como se practica en Uruguay, por ejemplo, esto? ¿Hay alguien que lo practique acá? ¿O es algo que no ha llegado acá, Sí, digamos? sí, lo hay, Mira, lo hay, mira, sí, lo hay. interesante. Digo, pues ya requiere un conocimiento determinado esto, Eh, ¿verdad? la- ¿Cómo? Que ya requiere un conocimiento determinado y ya estar mucho, digo, Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Estamos hablando de industrialización, estamos hablando claro. de ya de, de mucho más precisión y mucho más profesionalización también, ¿no? Porque hablamos de maquinarias
de, bueno, de costos muy elevados, ya se pueden ver. Sí, sí, sí. Que por supuesto acá no hay, o sea, en Uruguay no las fabricamos. Es que no es esta planta. No, 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 no. Literal, Brutal. laboratorio. Qué locura, boludo. Sí, claro, tenés que traerte todo afuera. Mirá ahí, Pa, estás loco, boludo. ese es el aceite que salió. ¿Y un color? No, no te volvés loco, ves esos colores y te enloqueces. Se vuelve loco, claro. No lo podés creer, amigo, no lo podés creer. Es totalmente amarillo, no tiene ningún tipo de impureza, es una cosa que no es una locura. Una locura. Por eso hablamos, como decía, de pureza y demás. Y de eficiencia, ¿no? Se aprovecharía se aprovecharía la medicina, se aprovecha la medicina de una forma mucho mejor. Sí, claro. Mirá eso, te faga, amigo. Para el bizcocho ahí, la pastelera, ¿no? Mal, Pa, mal. amigo. Te Arranca cocinas- el día, te comes un bizcocho con esta pastelera, ¿sabes qué? Termina así, una media luna. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Y tal, por supuesto que hablamos de muchos procesos químicos también, ¿no? Y acá nos fuimos a cualquier cosa, oro Ya, negro. ya también hablamos de procesos químicos, ¿no? Claro. Vos profundizás, Fede. Sí, tipo, ¿ves que podés profundizar? No, sí, me refiero a, bueno, a ese tipo bueno, ese funcionamiento de la maquinaria, luego procesos para poder separar los aceites de las grasas. Y vos, o sea, sos practicante, ¿qué método usas vos, por ejemplo? Si es que querés hablar del tema un poco, o Infocanais como tal, o no sé. Y a mí te puedo decir las que más me gustan Eso. y me parecen más la de, yo creo que el Dry o el Charas es, bueno, lo primero así, brutal. Después el Isolator con el hielo es muy buenísima. Mira, Y tal, y el Rosin, por supuesto. Todas son buenísimas, son todas buenísimas. Es más Eso es asequible. lo que te puedo decir. Claro, No hay una, o sea, no hay una que digas, no, esto es no un va. desperdicio, no, mentira. Claro. Y todas son, o sea, tienen una impronta ahí brutal. Yo te digo que las extracciones son lo mejor que descubrimos hasta ahora. Por esto que decía, si a eso lo combinamos, si a la pureza la combinamos con la eficiencia, con poder obtener una gran pureza, poder obtener mayor concentración, poder tener más información también de lo que obtenemos y poder eh, claramente obtener mejores resultados para nuestra medicina. claro. Sí, porque hay más pureza, hay más concentración, literal. Creo que la Sí, palabra clave es concentración, la del programa. Es que sí. Literal, amigo. mal. Esa era la palabra, por eso mismo es como, bueno, también está bueno como el camino que recorrimos desde las primeras extracciones hasta esto, digamos como que es un camino de que va a eso, a la concentración, a la pureza. Y esto, o sea, no está regularizado de ninguna manera, ¿no? En el sentido de que vos si haces tu extracción la tenés vos, pero no es algo que esté regulado como el cannabis como tal, ¿no es cierto? No es como tener cogollo, ¿no? No, no, no. Claro. Qué grave, ¿no? En el sentido de que atraso, porque así como literalmente si estuviese regularizado su uso, yo creo que sería más ferviente, ¿no? La práctica como tal también. Sí, por supuesto, por supuesto. Realmente difícil. Qué bueno. Qué bueno, Fede. Estaría bueno
Estaría bueno estar cultivando, ¿no? Para poder Sí, estaría bueno. tener lo suyo, ¿no? Tener lo suyo. Literal, es que sí. Buen provecho. Me agarré una galleta ahí. Vos Está dame un bueno. segundo que voy a tomar algo. Dale, tranquilo. No sé, bueno, Fecho, ¿qué tanto vos conocías del tema? Yo estaba un poco interiorizado por Gonza, pero hasta ahí nomás, viste, muy superficialmente, no fue mucho mi contacto con ella. Y... No, sí, sí, yo, bueno, sabía también, sabía que había extracciones químicas, o sea, con solventes y sin solventes, pero no estaba interiorizado y también algo que suponía es que está llamado también en muchos lugares de diferentes formas y termina el mismo producto final y Ok. eso genera tremenda confusión porque de eso de repente, no sé, Hachi, Rosin, esto, lo otro, ¿entendés? Empezamos a ponerle muchas denominaciones a el, el mismo producto y eso genera quilombo. Vamos a decir aceite, no, pero aceite de tal cosa, o aceite que se produjo de tal manera, tendría que ser. Claro, o ¿Cierto? sea, como decía acá Fede, si es aceite, igual es aceite, termina siendo aceite. O sea, Claro. al margen de todo, es aceite, tenés, o sea, al margen de los nombres, porque yo soy un culo con los nombres, pero tenés el otro que es tipo un caramelo y tenés el polvito, son los tres tipos. O sea, después de eso, el polvito se vuelve bolita, ¿entendés? Tipo, de todo podés sacar el aceite, porque todo, al finalmente podés hacer aceite, como decía también ahí Fede, entonces eso. También quizás, como te digo, no, en lo personal no voy a retener las palabras, los nombres No, claro, puntuales, olvídate. No, yo pero, tampoco. pero sí, ya por lo menos eso uno conoce. ¿Qué onda? Robando cámara. Uno, uno ya conoce más o menos qué es y también el hecho del desperdicio, eso también me pareció que está bueno hablarlo porque eso, y a veces uno, porque justamente no cultivás y es difícil la obtención, difícil no porque sea difícil la obtención en sí, sino que es costosa económicamente, esto, lo otro. Entonces uno dice, pa, el tema de la extracción, o sea, con un cogollo que me armo dos fasos, me hago una puntita de extracción en realidad, porque es así. Entonces... Está bueno que eso, que una persona con tanta experiencia como Fede pueda agarrar y recomendarlo así, decir, sí, tipo, estas extracciones valen la pena, la concentración es otra, el olor, el sabor, o sea, que una persona con experiencia te transmita eso, anima literalmente a eso, a la gente que por ahí quería o quiere animarse a probarlo y dice, pa, no sé si, que diga un día, bueno, eso, agarrá y el mismo cogollo que compraste, en cambio de fumarlo, tratá de hacer alguna extracción, eso, con hielo, algo casero así, tipo otra experiencia diferente que te va a dar la planta y también después el pegue va a ser otro y va a ser otro sabor y mismo, literal, el proceso, si bien por ahí como lo que vos contabas, que era un huevo, pasarlo ahí por hielo y revolverlo todo la experiencia en sí está buena y después fumar eso también está bueno. Es como cuando la cultivás tu planta y la estás fumando, es diferente sacar. Sí, sí, sí. Entonces también está bueno que estén estos temas. Y bueno, y algo que estábamos hablando justo en la previa con Fede, era que quede más que eso, que esté quedando registro de los capítulos y todo, que esté en YouTube para eso, para la persona que por ahí no lo puede ver en el vivo, en el momento, después tener así a mano este tipo de información que está de más, porque eso de repente el día de mañana querés saber de extracciones y creo que el capítulo de hoy fue muy específico Fue muy así. respecto a eso. Hablamos casi de todas las extracciones en sí, estuvo clarísimo. O sea, a nivel de entendimiento creo que ¿Qué cualquier más? persona lo pudo haber entendido, tipo, ¿sí? Sí, además que O le sea, podemos mostrar imágenes y todo, que también eso, para Vos, el que lo ve. Nico, te tengo ahí con- ¿congeladazo? dando vueltas, en realidad, más que congelado. ¿Cómo dando vuelta? Quedó, Sí, con el circulito. ah, A ver ahí. Ah, quedaste cargando. ahí. Sí, A ver. y ahora te tengo a vos, Nico, negro. A, Vos, Fede, a mí, Fede, Fede. a ellos, ahí voy. Bueno, para el que entra al programa, vamos a hacer una aclaración. Yo soy Fede Strelok y él es y él es Fede Cerebro. Yo te acá abajo. Fede Cerebro. Y yo también trabajo. Fede Cerebro, ¿sí? Tuki. Bueno, Fede, no sé si querés hablar algo sobre el tema o tenés alguna información que quieras compartir, eh, ya sea personal o que sientas que haya faltado, que no te hayamos preguntado sobre esto. Sentite en libertad, este es tu espacio.
¿Alguna aclaración? ¿Alguna mismo eso, advertencia, clarificación? No, yo creo que, como decía Nico, fue tal cual yo lo había como, bueno, planeado así para poder ser lo más claro posible, ¿viste? Perfecto, Claro. perfecto. Si quieren podemos hacer un repaso de cada una de las extracciones que mencionamos, como Ahí, bueno, o ya quedó ahí el registro también. Siempre hablamos de extracciones con solvente y sin solvente, siempre. el Charas, que fue el comienzo. El charas, Vimos que El había un, light, el vimos que había un registro del siglo X, la civilización persa. En adelante ya había registro de que esto se hacía. Y se ahonda en que puede haber sido más antigua todavía, como dice el Fede. Justamente la planta siempre estuvo ahí y el ser humano se resuelve de alguna forma u otra. Así que vaya a saber uno obvio. realmente cuando alguien lo hizo por primera vez. Capaz que una persona normal, común y corriente se dio cuenta de esto y justamente no lo masificó, por decir de cierta manera, ¿no? Pero claro. eso, pero en tu casa, ¿entendés? Imagino ahí, tipo, en la colonia ahí, vos sos un granjero literal ahí en el año número 2 tranqui. Imagínate igual eso, vos sos Claro. un extranjero y lo ves a tu vecino ahí flotando la planta ahí. ¿Qué hace, Remanija. qué hace, qué hace vecino? Pa, Nierio, ¿sabes? No sabés lo que me enteré. ¿No sabes lo que descubrí, amigo? Y ahí entre las Está cabras, durmiendo, está durmiendo. entre las cabras ahí tiradas para atrás. Bueno, mañana el rey nos va a ejecutar a todos, pero hoy me va a hacer un poquito de esto. Claro. Bueno, me parece perfecto. Yo creo que es un capítulo muy específico y está muy bueno que eso que registró quede así. Sí, sí. Para el que no sabe, como dijo el Fecho, hay una lista de reproducción en YouTube. Estamos en nuestras redes, estamos dejando siempre los links. Este, capítulo a capítulo, lo que vamos hablando. Hay temáticas que después vamos a profundizar más, otras que son muy específicas como esta, que si se profundiza, imagino yo que hablaríamos de algo en particular, ¿no? Una extracción, o algo en particular, un proceso. Pero siempre estos primeros Podemos capítulos... dar procesos, pero en sí yo creo que está muy claro el concepto y está, o sea, Sí, sí, sí. más información puntual creo que cada uno de esos puede llegar ahora a desarrollar o ir a preguntar al grupo más cercano, a hablar con Fede de Infocannabis. A todo esto, claro, el que quiera saber cualquier cosa, el que se quiera comunicar, ya sea sobre la planta. Claro, ¿no? Creo Fede, que investigar también, como que cada uno, si bien, bueno, estas cosas quedaron ahí como marcados nada más como nombres, pero bueno, ahondar en eso y investigar es, bueno, el camino. Si, bueno, si lo quiere realizar o si lo quiere probar o si lo quiere, no sé. No, sí, sí, tal cual. Además con las palabras que diste, como habrán visto, o sea, era tan fácil como poner en el típico buscador RSO, las siglas que hablamos y sale la información oficial, nombre, apellido, laboratorios, o sea, lo que siempre hablamos, fuentes, informaciones oficiales, nada de Wikipedia, cosas así raras. Y eso también está bueno, o sea, el poder tener eso, nombres específicos y data puntual permite justamente el poder averiguar cosas específicas, justamente. Porque si no, literal, vos pones extracciones en Google y es un montón. Pero acá eso, por ahí ahora buscas una puntual, un aceite puntual, o esto es el caso del hombre que se curó el cáncer, y ya directamente podés desarrollar desde otro lado la Claro. información. Bueno, muy buenas las fotos esas que está subiendo ahí en la Infocannabis. Me mato de Ah, risa bueno. con las historias y eso, de los cogollos y eso. Ah. Además. Gracias por haber compartido, Fede, las No, informaciones. muchas gracias a ustedes y estamos en contacto. Vamos arriba, Miguel. Negrito, muchas gracias. Buenas noches, que descanses, te queremos, negro.